Noticias. Y mire, durante el primer día de apertura de Los Pinos al público, cientos de capitalinos y turistas nacionales y extranjeros recorrieron la que fuera la residencia de 14 presidentes de México. Esto es lo que pasó. Bienvenido pueblo de México. Con esta frase en flores blancas, fue como se dio la bienvenida a los visitantes a la apertura de Los Pinos. Las puertas del ahora recinto cultural fueron abiertas para que las personas pudieran conocer el lugar que permaneciera cerrado por cerca de 84 años. Los asistentes pudieron conocer las casas Miguel Alemán, Miguel de la Madrid y la Casa Lázaro Cárdenas. Recorrieron cuartos, salas, cocinas, comedores y conocieron más sobre cómo vivían los presidentes de México. Este acto para muchos fue un hecho sin precedentes, el cual agradecieron y reconocieron. Esto era un lugar sagrado, como si fuera para unos dioses del Olimpo, y mire ahora, esto es histórico, esto es hacer la historia. Es un área que nosotros como mexicanos no habíamos conocido y me parece fantástico que este nuevo presidente haya abierto esta área para nosotros, para que conozcamos cómo vivían los presidentes, y me gustó la idea. Las personas caminaron por la calzada de los presidentes y el camino de la democracia. Recorrieron los jardines, disfrutando este día. Asimismo, se llevaron a cabo actividades culturales como conciertos musicales, así como la presentación de la orquesta Carlos Chávez. A partir de hoy, el ahora Espacio Cultural de Los Pinos estará abierto de martes a domingo de 10 a 17 horas. Con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.